Amigos y amigas, sean bienvenidos y bienvenidas una vez más a este su espacio Mirador Global. Con ustedes, Miguel Sandoval. Señores, Venezuela dividida, convulsa y en un gran estado de incertidumbre. Todo esto producto del enfrentamiento entre la oposición venezolana y el gobierno, tras ambos haberse declarado ganadores del proceso electoral celebrado el pasado domingo. La oposición venezolana catalogó esta acción del gobierno como un vulgar fraude y denunció un contubernio entre Maduro y el Consejo Nacional Electoral para robarse las elecciones. Por su parte, Maduro acusó a los líderes opositores de conspiración y calificó las protestas como un intento de golpe de Estado. Rápidamente, esto provocó la indignación en gran parte de la comunidad internacional, que no se hicieron esperar y manifestaron en redes sociales y comunicados de prensa oficiales el rechazo a esta acción del gobierno de Maduro y exigieron de inmediato transparentar los resultados electorales, a lo que este evidentemente hizo caso omiso y fue proclamado como ganador por el Consejo Nacional Electoral. Pero ¿qué va a pasar ahora? ¿Realmente podrá tener la oposición venezolana la capacidad de hacer valer los resultados que esta evidencia? ¿O quedará el chavismo gobernando a sus anchas en ese país? Quédese con nosotros porque en esta entrega de Mirador Global estaremos analizando dicha situación. Realmente, para entender lo que está ocurriendo en Venezuela, se hace necesario establecer una línea de tiempo y tenemos que remontarnos al año 2023, donde el gobierno de Nicolás Maduro, de manera inesperada, accedió a un llamado al diálogo por parte de la oposición, donde establecieron una serie de acuerdos que iban a permitir que se realizara el proceso electoral. Y esto dio como resultado el convenio de Barbados. A pesar de las trabas que había puesto el gobierno de Maduro, la oposición venezolana vio en este acuerdo una brecha de crecimiento y el ascenso fue cuántico. Ahora bien, la pregunta que todos nos hacemos de todo esto: esta acción abierta, esta acción aparentemente desinteresada del gobierno de Maduro en acceder al diálogo, teniendo en su poder, teniendo en sus manos la decisión de rechazar esas elecciones y establecer sus propias reglas del juego, ¿corresponde a un mal cálculo de Maduro o corresponde a un plan minucioso establecido por el chavismo para legitimarse a través del voto popular y llevarse del plano a la oposición? Eso habría que verlo, porque para nadie es un secreto que en el momento que el gobierno de Maduro accedió al diálogo, tenía todo el poder en sus manos para poder rechazarlo y hacer lo que le viniera en gana. Al final, este tratado consagró a la oposición y permitió que estos unieran monolíticamente la simpatía nacional. Pero ¿por qué pasó esto? ¿Realmente Maduro no lo calculó? ¿No lo vio venir? Eso no lo tenemos muy claro. Lo que sí es evidente es que ayer Venezuela amaneció en un estado de sitio, donde la población se tiró a las calles a expresar su descontento por los resultados electorales presentados por el gobierno de Maduro. La oposición no se hizo esperar y en una rueda de prensa convocada por María Corina Machado y Edmundo González, advirtieron al gobierno que esto estarían presentando en las próximas horas las actas que validaban el triunfo de la oposición en ese país y evidenciarían de una vez por todas el fraude vulgar, así lo catalogaron, que había perpetrado el gobierno en contra de la democracia venezolana. Por su lado, o por su parte, Maduro hizo caso omiso a estas advertencias y catalogó a la acción de la oposición como un acto de irreverencia y como un intento de golpe de Estado, que estos estarían tramando en contra del gobierno de Maduro. Y mientras todo esto transcurría, el presidente Nicolás Maduro estaba siendo nuevamente proclamado por el Consejo Nacional Electoral como presidente de ese país por los próximos 6 años. Y al ser abordado en una rueda de prensa posterior a esta proclamación, advirtió y descalificó todas las acciones que estaban haciendo la oposición en ese momento, al punto tal que dijo que las actas que decía María Corina tener en su poder y que iban a seguir llegando, que posteriormente fueron presentadas a través de un portal web donde se evidenciaba el triunfo de la oposición, este catalogó estas actas como que podían ser impresas en cualquier lado, descalificándolas en el acto.
Esta acción de Maduro de descalificar las actas de María Corina nos mandan un mensaje claro de que este se ha determinado de manera implacable mantener el poder contra todo pronóstico o contra todo tipo de advertencia de la comunidad internacional. Para nosotros poder comprender eso que está ocurriendo en Venezuela, obligatoriamente tenemos que darle una comprensión geopolítica y tenemos que citarnos al panorama geopolítico. Si nos quedamos solamente en la región, la visión que vamos a tener de lo que está ocurriendo en Venezuela va a ser muy miope. ¿Por qué? Señores, en ninguna parte del mundo un gobierno se queda tan tranquilo frente a los cientos de denuncias y el vuelco evidente que tuvo la población el día de ayer en Venezuela en contra de Maduro. Eso no ocurre en ninguna parte del mundo. Y que un presidente se vea tan calmado, tan tranquilo, porque Maduro está tan tranquilo y tan determinado a lo que está ocurriendo en Venezuela, que apenas hace 5 meses Maduro dijo, recuerden, nosotros ganamos a la buena o a la mala. Ese mismo Nicolás Maduro que dijo que ellos iban a ganar a la buena o a la mala, fue el que el fin de semana pasado dijo que Venezuela, si permitía que ganara la oposición, iba a ser objeto de un baño de sangre, producto de los fascistas. Esas fueron las palabras de Nicolás Maduro. Entonces, si Nicolás Maduro hace 5 meses había dicho que iba a ganar a la buena o a la mala, ya había determinado cómo y cuándo iban a ocurrir las elecciones y cómo se iba a quedar con el poder. Ya el propio Maduro lo había advertido. Pero ¿qué lleva a Maduro a tener esta determinación? Sus socios estratégicos, señores. Tenemos que entender que el mundo está a las puertas de una nueva guerra fría. Y ese eje, China, Rusia, Irán y países aliados, ven oportunamente en Venezuela a un socio estratégico occidental para poder contrarrestar y mitigar las presiones de los Estados Unidos, porque le están generando una presión en su propio patio trasero. Ya no solamente tiene a Estados Unidos que lidiar con la situación de Cuba, sino que también tiene allí a un Venezuela, a Bolivia y otros potenciales países que pudieran estarle generando una situación a los Estados Unidos. Pero ¿por qué yo estoy estableciendo que el mundo está a las puertas de una nueva guerra fría, señores? Una nueva guerra fría compleja y bastante peligrosa. Recuerden que apenas hace meses un barco ruso estuvo haciendo ejercicios militares en Cuba y esto elevó las tensiones en Occidente. Pero no obstante eso, recientemente en Alemania los Estados Unidos anunciaron la instalación de una base militar con misiles de corto alcance. Entonces, esto generalmente provoca una recomposición de la estrategia militar en el mundo, donde Estados Unidos se adentra en un nuevo terreno de tensión en contra de ese eje, Irán, China y Rusia. Pero no obstante eso, señores, el propio Estados Unidos tiene ya varios frentes abiertos con ese conflicto que está ocurriendo entre Ucrania y Rusia, el propio Israel e Irán con el grupo insurrecto Hamas, y ahora esta situación que se le suma de Venezuela, con todas estas presiones que tienen los Estados Unidos provocadas por el eje, yo no creo que estén las condiciones dadas para que la oposición pueda encontrar una salida que provoque el triunfo de la oposición. Porque tenemos que ver cuál es el respaldo que verdaderamente tiene esa oposición venezolana o cuáles son las herramientas que tiene a la mano para provocar una presión que den como resultado la salida de Maduro del poder. ¿Qué puede hacer la oposición venezolana? Bueno, puede ir a tribunales internacionales respaldados por la OEA para estos evidenciar lo que fue el fraude electoral que ellos tantos han denunciado, y entonces Maduro simplemente desconocer eso. ¿Y esto qué provocaría? Bueno, las sanciones que ya Maduro ha sido objeto en el pasado, pero ¿ustedes creen que unas sanciones van a ser suficientes para que Maduro salga del poder? Esto es lo que nos tenemos que preguntar. Ahí tenemos el ejemplo de sus socios estratégicos, como es el caso de Rusia, el caso de Irán. ¿Cuántas sanciones no ha sido objeto ambos países en los últimos tiempos? Y esto ha provocado la salida de Putin del poder o del gobierno o del régimen iraní. No lo ha provocado. Estos son países que ya se han determinado a crear, como lo ha dicho el propio Putin, un nuevo modelo de gobierno, un nuevo estilo de democracia, según estos aseguran. Y esto le estaría provocando a los Estados Unidos una situación difícil. Imagínense
a la oposición venezolana. Esa es la encrucijada en la que se encuentra. Ese es el callejón sin salida en el que se estaría encontrando la oposición venezolana en estos momentos, señores. Esa acción determinada que tiene, lamentablemente o afortunadamente para algunos, Nicolás Maduro de quedarse en el poder, no es más que un respaldo firme por parte de ese eje de Rusia, China e Irán. Es muy complejo lo que está ocurriendo. Esas protestas que está haciendo hoy en día la oposición venezolana y que está muy valientemente encabezando María Corina Machado y Edmundo González, lamentablemente cuando la contrasto con el escenario global y quienes están detrás del respaldo de ese régimen de Maduro, desvanecen las esperanzas de que estos puedan salir beneficiados con este resultado electoral. ¿Qué es lo lamentable? Que no le vemos una salida. Yo no quiero ser pesimista. Yo no le veo una salida positiva a esta situación en Venezuela. Si bien hay cientos de personas que lamentablemente se han lanzado a las calles en este fuego cruzado de manera desesperada, pidiendo y solicitando a la comunidad internacional que intervenga para que se haga justicia a lo que ellos reclaman como un fraude electoral, yo veo pocas soluciones ante esto y veo que la comunidad internacional está muy limitada en poder hacer algo que no sea simplemente evacuar sanciones. ¿Creen ustedes que las sanciones que pudiera estar siendo objeto el gobierno de Venezuela serían suficientes para sacar a Maduro del poder? Innegablemente, esto apenas es el inicio de un futuro un tanto oscuro que le espera a la oposición venezolana. Ya el fiscal general ha determinado una investigación en contra de María Corina, Edmundo y los demás opositores, acusándolos incluso de un golpe de Estado y de un apagón electoral. Si esto se llega a consumar, no solamente la oposición venezolana quedaría invalidada, sino que la oposición venezolana estaría siendo encarcelada y estaría siendo aniquilada. Entonces, ¿sería esto parte del plan de Nicolás Maduro o todo esto ocurrió de manera fortuita? Esto habría que ver, porque definitivamente es un escenario bien complejo. Quisiéramos que ustedes nos dejen eso en los comentarios para nosotros continuar analizando este panorama tan complejo que vive Venezuela en la actualidad. Por lo pronto, desearle fortalezas a ese gran pueblo venezolano y pedirle que dentro de esta difícil situación puedan encontrar un consuelo y puedan encontrar la paz que tanto han buscado. Ojalá que el Dios Todopoderoso los acompañe en este camino tan difícil. Muchas gracias y esto fue una vez más su programa Mirador Global con Miguel Sandoval.